preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Y hay poder
visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Oh, creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con mis manos yo no puedo revivir, Pero en tu nombre hay resurrección aquí. toda gloria al que tiene el poder. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a Yo lo he visto sanar y el muerto resucitar. No me digas que él no puede, no me digas que él no puede. Lo he visto restaurar el cuerpo y dar renovación mental. No me digas que él no puede, pues yo sé que mi Dios puede. Y familias restaurar y los pródigos volver. No me digas que él no puede, no me
Buenos días, amada familia. Que la gracia y la paz del Señor repose sobre sus vidas el día de hoy. Eh, este es el día que Dios ha creado para que podamos disfrutar como cuerpo, como casa de fe, de la impartición de la palabra de Dios y del suministro de su gracia para nuestra vida. En esta hora le pido que pueda acompañarme en el lugar donde usted está a inclinar sus rostros en reverencia y con un espíritu pronto a poder ser impartidos y recibir la palabra de Dios. Acompáñeme. Padre, te agradecemos porque tú eres tan bueno, Señor, con nosotros. Señor, no nos queda más que adorarte, darte la gloria, Señor, y la honra por todo lo que tú has hecho por nosotros y por cómo te muestras constantemente, Señor, a través de cada cosa, Señor, en nuestras vidas. Tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti con espíritu, Señor, humildes y sometidos, Señor, a tu palabra de gracia para recibir tu instrucción, Señor. Dejarnos guiar, dejarnos alumbrar por ella. Te bendecimos, Señor. Bendigo a todos mis hermanos, Señor, que se van a conectar, Señor, a esta transmisión y también a los que se conectarán en un horario, Señor, diferido. Que tu gracia, Señor, también les toque, les ministre, Padre. Nos entregamos, Señor, con corazones dispuestos para recibir aquello que tú nos quieres comunicar el día de hoy. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, como es habitual, ¿cierto? Iremos a la palabra de forma directa, ya que es lo más importante de cada una de nuestras reuniones, y eso siempre lo quiero resaltar. Es una de las cosas que es una de las razones por las cuales nos juntamos, porque la palabra es la que nos comunica un mensaje exacto, preciso, para poder llegar al patrón, a la estatura de Cristo, ese varón perfecto. Y sin duda vernos es glorioso, abrazarnos, alabar al Señor es glorioso, pero nada podría ser sustentado si no es a través de la palabra que nos convoca. Y hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de la provisión, y el domingo pasado les exhortaba respecto, ¿no es cierto?, de la supremacía, de la prioridad, de la prioridad de la palabra, de la importancia como un nivel elevado, en donde la palabra nos exhortaba a poder despertar de un letargo en el cual la iglesia tiende a caer, producto del contexto temporal, del contexto de la dispensación de los tiempos, pero también del contexto de la poca acuciosidad para poder estudiar la palabra. Y quizás no tan solamente acuciosidad, sino que también el poco interés de adentrarse en las profundidades de la palabra. Una cosa que sabemos es que la doctrina en la palabra de Dios es muy densa, es muy espesa, y probablemente tienda a muchas veces a aburrir, a impacientar a aquel que no se dedica a estudiar. Y puede ser muy tediosa, amados. Pero la verdad es que aunque eso sea una realidad, amados, la intensidad y la intención de nuestro corazón de poder querer buscarle a Él tiene que generar un rompimiento respecto de ese letargo que existe para abordar la profundidad de la palabra de Dios, amado. Porque le aseguro que muchos podrían saber ciertas cosas. Podemos saber muchas cosas. Podemos saber algunos versículos, unas pinceladas, haber escuchado, ¿no es cierto?, poder parafrasearlo. Pero eso no es el todo de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es aquel solamente que
que cree, acepta y es salvado por su gracia, sino aquel que busca e inquiere más acerca de este Dios, al cual adoramos, al cual se merece toda la gloria y toda la honra. El asunto con esto, amados, es que un hijo de Dios, y esto se lo digo siempre a los jóvenes, un hijo de Dios, por defecto, tiene que conocer quién es su Padre, quién es su Dios. Si yo digo y proclamo, profeso creer en Dios, tengo que saber quién es Él. Tengo que conocer acerca de Él. Y es evidente que cuando uno recién llega a los caminos del Señor, o está muy pequeño, no tiende a saber mucha profundidad, pero en el bagaje de nuestra vida, en el pasar del tiempo, nuestro espíritu se debe inclinar a buscar e inquirir mucho más de Dios. Entonces ya para una persona avanzada en el tiempo, con años de bagaje, necesita entender muchas cosas más profundas de lo que la palabra declara. No para ser un gran intelectual, amado, ni para dárselas de quizás un sabelotodo de las palabras. Esa nunca es la intención de querer buscar en la palabra de Dios. Aquel que busca bajo el pretexto de ser una persona que alardea del conocimiento de un texto solamente por información y conocimiento, está muy alejado de ser un verdadero hijo de Dios. El motivo y el motor principal de un hijo de Dios, que un hijo de Dios tiene para poder inquirir en su palabra, es conocerle a Él, es buscarle a Él. Ese es el primer y más grande objetivo de un hijo de Dios al querer inquirir en su palabra: conocerle, entender sus principios, entender su justicia, conocer las formas de Él hacer y proceder en su creación. Y esto nos lleva a una posición de humildad, de respeto, de amor, de benevolencia. Porque no nos ubica en una plataforma de sabiduría intelectual humana, sino que nos posiciona en una plataforma que se llama Cristo. Y esa plataforma que se llama Cristo es la que en nosotros modela y estampa un sello divino del patrón más perfecto. Es por esto, amados, que Apocalipsis declara en su capítulo 19 y versículo 8, dice que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A la novia del Cordero, a la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de un lino fino, limpio y resplandeciente. Esta es vestidura que simbolizan acciones justas de los santos. Mira lo que dice Apocalipsis 22, versículo 14. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hablando, amados, de la ciudad de Sión. Y la palabra nos imputa la responsabilidad de poder ser cuidadosos, diligentes respecto a la vestidura sobre la cual nosotros estamos siendo cubiertos. Una vestidura que necesita encarecidamente tener el detalle de ser limpio, porque son las acciones justas de los santos. Y veíamos la semana pasada que la justicia de Dios viene para que la gracia sea reinante en este medio. Declara la palabra que la gracia reina por medio de la justicia, y la justicia viene por el oír.
La justicia viene por el oír, porque la justicia viene por medio de la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nos encontramos en un escenario que es muy simple para comprender, pero muy difícil de adentrarse. Cuán difícil es adentrarse a este lugar. Y lo recalco, y esta es la segunda vez que quizás voy a tocar respecto a este tema consecutivamente el domingo anterior, porque en este punto se encuentra, amados, se encuentra cómo nosotros posturamos nuestra vida completa en una casa de fe con respecto a nuestro comportamiento, respecto de cómo nos comportamos y cuánto inquirimos en la palabra de Dios. Porque la palabra es un metrón, la palabra nos lleva y nos modela un patrón que es Cristo. Y la palabra declara que la palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos, como lo declara 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Juan 17:17 declara que la palabra es verdad. La palabra es verdad. Y es por eso que existe una importancia y una primacía de la palabra, como una palabra instructora que nos dirige, que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige y que nos instruye en justicia, como lo veíamos la semana pasada. La palabra nos plantea un ordenamiento para nuestros pasos que nos aseguran un estándar en el cual Cristo es formado en nosotros, es modelado en nosotros. Y es importante que cuando vemos la palabra no solamente la entendemos como una carta a lo cual debemos tener información de ella, sino que debemos de tenerla como aquella sustancia que nos plantea un ordenamiento a nuestros pasos, de la cual surge el ordenamiento a nuestros pasos, que nos asegura un estándar, ¿no es cierto?, donde podemos ser guiados bajo su propósito, que ha sido provisto, que ha sido sustentado por Él y que ha sido hecho para Él. Entonces, cuando hablamos del propósito eterno, de la causa eterna de Dios, entonces indudablemente necesitamos saber su palabra. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, y en términos habituales, cuando hablamos o pensamos en saber cuál es nuestro propósito en Cristo, nosotros debemos entender que nuestro propósito primario es ser hijos de Dios. Esa es la naturaleza a la cual nosotros estamos llamados. Y mucha gente probablemente se enfrasca en este falso dilema. ¿Por qué? ¿Por qué digo falso dilema? Porque es una pregunta que, aunque en su tiempo fue muy reveladora, también estancó a muchas personas después de un tiempo. Recuerde, amados, que muchas veces la profundidad de la revelación nos lleva a un punto en el cual nosotros no podemos vivir siempre de la misma revelación. No porque la revelación sea mala, sino que porque Dios ha establecido que Él nos lleva en profundidades mayores. Y cuando nos quedamos estancados, cuando las aguas se estancan, muchas veces comienza a pudrirse. Y esto es una realidad en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente quedó varada, literalmente varada, estancada, pensando y tratando de descubrir este dilema de cuál es mi propósito. Obviando el propósito primario de ser hijos suyos, de que Cristo sea modelado en nosotros, y como operación secundaria, entonces nosotros vamos descubriendo la gracia establecida sobre nuestras vidas y entonces nuestra asignación dentro del cuerpo de Cristo y la causa eterna de Dios. Como siempre les digo, amados, nosotros podemos podemos decidir
ser determinantes en el propósito de Dios, pero nunca vamos a ser indispensables de Dios. Su palabra permanece, su palabra es fiel y la obra que Él empezó la va a terminar. Nosotros necesitamos entender que no es nuestro propósito el que debemos descubrir, sino cuál es su propósito y dónde nosotros debemos trabajar y obrar. Y en esa medida la palabra declara lo siguiente en Salmo 119, versículo 133. Dice David: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré entonces tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Esto es glorioso, amados, porque Dios está al pendiente de aquellos que le están buscando. Y David en este salmo declara muy firmemente cómo Dios opera, cómo Dios guía, cómo Dios instruye, cómo Dios te entrega y enseña sus estatutos, cómo te enseña sus formas, sino cómo avala tus formas, que es muy distinto. Cómo el Dios impulsa su propósito, ¿no? Y no los tuyos y los míos. Entonces es por eso que debemos comprender que Dios está al pendiente de nuestras acciones y cómo nosotros posturamos nuestro corazón, porque Dios está pendiente de quienes le buscan. Él está pendiente de aquella generación que anhela su rostro. Porque una cosa es clara, amados. La palabra declara que el que cree en Él, es necesario que crea que le hay. Es decir, que no solamente crea que Él existe, porque los demonios creen y tiemblan delante de Él y creen en Cristo, pero ellos sirven. Ellos sirven a los dioses de este mundo. Ellos creen y saben que Él existe, pero no creen que le hay en la manera de confianza y entrega total a Él. Juan 14, capítulo 20, al versículo 24 declara lo siguiente: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí Jesús está estableciendo una plataforma sobre la cual Él se iba a manifestar. Sabemos que Romanos declara que la creación está delante de una manifestación de sus hijos, de la naturaleza de Cristo en medio de este mundo. Y aquí Jesús deja condicionada la manifestación de un hijo. Cuando Dios se manifiesta a tu vida, es ineludible que lo que tú expreses sea Cristo. No hay forma. Recordemos a Moisés cuando sube al monte y se encuentra con Dios y está, dice la palabra, está como cara a cara, aunque no estaba literalmente cara a cara, solamente vio su espalda, ¿no? Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Pero aún bajo ese contexto, ese destello de gloria sobre el cual Moisés estuvo parado frente a frente, lo que hizo fue que dejó una marca y un destello de gloria y de resplandor tan grande sobre Moisés, que cuando bajó los ancianos no querían verle y le pedían que se tapara su rostro, que se cubriera. Porque la manifestación de Cristo lo que ineludiblemente hace es que genera una estampa y un sello en tu vida y en mi vida. Eso se llama la doxa de Dios, la reputación, que va siendo, como dije el domingo también, alimentada en la medida que le busquemos, que alimentemos aquella gloria depositada de Él.
Entonces Jesús deja lo siguiente establecido: el que tiene mis mandamientos y los guarda. La palabra tiene, amado, tiene un contexto que significa el que se aferra. No solamente el que las tiene como a forma de posesión, sino que las sostiene. El que se aferra. También puede implicar el que se viste de, o el que experimenta, el que se posiciona en aquello que posee. Es decir, el que se convierte o se dispone a ese estado particular que posee. Entonces no solamente hablamos de que el que tiene sus mandamientos a forma de conocimiento intelectual, sino aquel que se aferra y sostiene su vida bajo ese prisma al cual se ha aferrado. Dice, los guardará. El que se aferra a mis mandamientos, el que se posiciona sobre ellos y los guarda, es decir, los continúa, los obedece, los vigila. Por eso el salmista David siempre decía, yo en tu ley medito de día y de noche. Yo me deleito, mi delicia está en cumplir tu ley. Y Jesús declara, ese es el que me ama. No aquel que escucha y sabe la información, sino aquel que los tiene como forma de sustento, como algo a lo que se aferró y vive a través de ellos. Y declara, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y aquí existe algo importante. El que me ama, entonces, mi Padre le amará, yo le amaré, vendremos a él y haremos una morada con él. Y esto es tan, amado, es tan hermoso entenderlo. Porque podríamos preguntarnos, pero si Dios amó a todo el mundo, o Dios ama a todo el mundo, podríamos escuchar muchas veces, muchos dogmas respecto de esto, que Dios ama incondicionalmente a su creación. Cuando esto es incorrecto, aunque la palabra declara que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, debemos entender que el amor de Dios fue expresado en la dimensión de misericordia y benevolencia para con todo el mundo. Esa es la expresión de amor de Dios para el mundo. Dios amó bajo el prisma de la misericordia de tal forma al mundo que entregó a su Hijo, para que en su Hijo nosotros tuviésemos cabidas y fuésemos aceptos en Él. Pero ese amor incondicional a través del sacrificio de Cristo solamente nos hizo entrar a través de la puerta que es Cristo. Cualquier cosa que esté fuera de Cristo, entonces Dios no le ama. Y esa es una realidad que debemos comprender. Amados, su creación, tú y yo en una naturaleza caída fuimos despojados de su gloria. Y si fuimos despojados de su gloria es porque no podíamos acceder a Cristo, a causa de que Él no tiene amistad con las cosas de este mundo. Él no tiene relación con aquello que es corrompido, aquello que se ha desvinculado de la vida eterna de Dios, de la vida Zoe, del estándar de Cristo. Por lo tanto, Dios no puede amar aquello que está fuera de su naturaleza. Lo que Dios hace es extender su amor de tal forma que entrega a Cristo bajo el prisma benevolente y misericordioso del amor de Dios, para entonces nosotros pudiésemos entrar por su gracia a través de Cristo. Pero fue a través de Cristo. Otra cosa es que Dios nos ame de una forma complaciente. Solamente estoy dando una pincelada de esto porque esto podría hacernos invertir mucho tiempo para definir la explicación del amor. Pero necesito dejarlo establecido. Otra cosa muy distinta sería otra
otra área y otro prisma del amor de Dios, que es el amor complaciente de Dios, donde Dios se deleita, amado. Ese no es el mismo amor con el cual amó al mundo. La palabra declara que Dios amó al mundo y por eso entregó a su Hijo, para que a través de él entráramos. Pero Dios se complace en aquellos justos que le obedecen, aquellos que sostienen, que se aferran a sus mandamientos y los ponen por obra. Eso declara Juan 14. Mire lo que declara Mateo 3:17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La palabra complacencia implica un deleite, aquel por el cual la persona que se complace se inclina a favor, por el cual tiene prioridad, favoritismo, por cuanto se apega a su corazón. ¿Acaso David no fue un hombre conforme al corazón de Dios? Eso implica un hombre en el cual se complace Dios. Eso es un amor complaciente. Esa es la expresión de un amor en el cual Dios se deleita y el cual Dios está buscando en sus hijos. Y les digo esto porque la palabra de Dios sale de la boca de Dios. Es una palabra procedente para que tú puedas aferrarte a ella, cumplirla y entonces Dios se deleite. Porque Dios ha concedido que la iglesia de Cristo, que es el cuerpo corporativo de Cristo, se vista de lino. Un lino fino, resplandeciente. Porque son las obras justas las que deleitan a Dios. Y todos estamos expuestos, amado, a la palabra. Hebreos 4:2 declara lo siguiente, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe los que la oyeron. Amados, hemos estudiado acerca de la fe. Usted podría repasar la profundidad de esas enseñanzas. A nosotros se nos ha anunciado, a ellos también, pero hay algunos que no la han aprovechado porque no ha ido acompañada de fe. No han creído que le hay. Esa es la diferencia. No han puesto su fe, no se han aferrado, no se han sostenido como la única plataforma sobre la cual ellos pueden adoptar y cumplir entonces sus preceptos. No fue acompañada de fe. Y mira lo que declara Hebreos 11:6 respecto de esto. Si no fue acompañada de fe la palabra, entonces es imposible que yo pueda agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es un galardonador de los que le buscan. Amados, sus preceptos, sus mandamientos están supeditados al aferrarse a la puesta en obra, a la materialización, a la practicidad de los mandamientos, de ir acompañada con fe para poder agradar el corazón de Dios. Y si Dios se agrada, amados, dice Hebreos 11:6, Él es galardonador de los que le buscan. La palabra galardón hace siempre alusión a alguien que premia, ¿no? A un premio. Y probablemente pensemos siempre en que el premio y los galardones son cosas materiales. Pero mira, ¿cuál es el galardón de aquellos que por medio de la fe agradan a Dios? Porque entonces aprovechan la palabra que han oído y entonces Dios les ama. Estos 3 versículos que yo le he dicho, esto es una concatenación de hechos. Como yo he agradado a Dios, porque he tenido fe al escuchar la palabra, me he aferrado a los mandamientos que me ha establecido y entonces los he puesto por obra. Eso es lo que he leído y lo que he establecido minutos atrás. Hebreos dice, Dios es galardonador
de los que le buscan, bajo el estándar estricto de la fe, de aquellos que oyeron su palabra, de aquellos que escudriñaron su palabra. ¿Y por qué el agradar está ligado exactamente con la fe? Porque es necesario que aquello que hemos oído por el oír y el oír por la palabra sea establecido y aferrado sobre nuestra vida. Mira el premio y el galardón que Dios establece sobre aquellos que le buscan bajo este estándar. No es un premio de cosas materiales, quizás riquezas, buenas posiciones, exaltación de los hombres. No es ese el verdadero galardón. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 12 en adelante. Tenlo muy presente. Te voy a volver a leer nuevamente Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el galardón? Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Se acercarán, ¿no? Y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallados por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amados, esto no solamente es una profecía y una palabra de Jeremías para el pueblo de Israel, esto es una profecía y una palabra declarada para el pueblo escogido de Dios, para sus hijos, para la Sion, para el establecimiento de lo que sería Sion, para la Israel celestial. Entonces el galardón significa, o el galardón se traduce a que le hallamos a Él. Me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo tu corazón. Los haré volver del lugar donde yo los llevé y los esparcí. No en el lugar físico, sino que de la posición espiritual. Y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. ¿A dónde nos reunirá? En la posición de Sión, en la posición de reposo, por cuanto le hemos buscado, le hemos hallado. Y Él nos volverá al lugar del cual nos hizo llevar. Recuerden que Cristo, cuando hizo la creación, reposó de todas sus obras, y el hombre estaba en esa posición de reposo. Era sustentado por Dios. Y cuando cayó el hombre de la gracia, lo que hizo fue salir de esta posición. Fue disperso. Fue cautivo de la carne corrupta. Y Jeremías nos declara, me buscaréis y me hallaréis. Cuando te hayas entonces aferrado a su palabra y la hayas puesto por obra, porque por medio de la fe la has puesto por obra, y entonces Dios se ha agradado de ti y te ha galardonado en revelarse hacia ti. De hecho, Juan decía, el que me ama, mi palabra me guardará, mi Padre le amará, yo le amaré, vendremos a Él y haremos y nos manifestaremos a Él. Vendré a morar contigo, es decir, Cristo mismo estableciéndose sobre tu vida. Esta es la modelación perfecta del Hijo Cristo en aquel que le busca constante y profundamente a través de su palabra y a través de lo que la palabra exhorta y revela. No solamente a través de lo literal, sino que a la impartición de la gracia de Cristo en nosotros. Y es tan importante, amados, que podamos ver esto, porque se encapsula el misterio y la forma en la cual Dios nos acerca a su lugar. Dios nos establece, amados, en esa posición. Y debemos verlo con mucha cautela, debemos poner mucho ojo, qué es lo que estamos haciendo. Yo pondría, ¿no es cierto? Y haría una comparación en que es mucho más estremecedor ser hallados faltos de su palabra
y podría generar mucho más temor en nuestro ser. Debería causar mucho más temor. Ser hallados faltos de el conocimiento de Cristo a través de su palabra, que de los eventos que vendrán en el fin de los tiempos. Y muchos hijos de Dios que aún navegan en las superficies más superficiales, valga la redundancia, de la palabra de Dios, tienen mucho más temor acerca de los tiempos finales que acerca del estar falto de su palabra, del no saber acerca de Él, para conocerle a Él y para deleitarse en Él. Tenemos ejemplos, amados, de cómo hombres de Dios escucharon la instrucción de Dios y se establecieron sobre aquella instrucción y encontraron su propósito de ser hijos de Dios, pero encontraron también su función dentro del propósito eterno de Dios, sin hacerse demasiadas preguntas existenciales ni filosóficas. Amados, estos dilemas filosóficos y existenciales están podría decirlo, de moda a raíz de tantas cosas que surgen en la historia de la humanidad. Lo que les decía el otro día, las formas de cómo el mundo se sustenta bajo los prismas de lo que debe o no debe ser una persona. El patrón que establece el mundo. Entonces nos lleva a esas desesperaciones y esos falsos dilemas. Y estos hombres podemos ver que se encontraron con Dios, le buscaron, le hallaron y entonces Dios les dijo qué debían hacer. Mira lo que le dice Jesús a Pedro, y lo mencioné la semana pasada someramente, Juan 21:17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús entonces le dijo: apacienta mis ovejas. Una instrucción. ¿Me amas? Sí, te amo. Entonces, funciona. Amados, no esperes nunca tener revelación de tu propósito y la función que tú tienes en medio del cuerpo de Cristo y en medio de la voluntad de Dios, si tú primero no amas la palabra. ¿Qué Dios te va a revelar? ¿Qué Dios me va a revelar a mí? Si yo no estoy establecido en su palabra, aferrado y he agradado mínimamente el corazón de Dios, para entonces Él manifestarse a mi vida y darme instrucción acerca de mi función en el cuerpo de Cristo. Es mejor que no nos diga nada si es que no estamos abastecidos de la sustancia que dirige nuestra vida, que es Cristo a través de la palabra. 1 Samuel capítulo 3 versículo 9 declara lo siguiente respecto de la historia de Samuel y del inicio del ministerio de Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y sabemos que Samuel se levantó, oyó por tercera vez y dijo: heme aquí, tu siervo oye. Samuel se dispuso a escuchar la instrucción de Dios y comenzó su ministerio. Génesis 22, capítulo 4 en adelante, cuando Abraham va por instrucción de Dios a sacrificar a su hijo, a su único, a su amado, donde reposaba su esperanza. Le dijo a sus criados: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y entonces tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó
en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Amados, vemos cómo Abraham escuchó la instrucción, Abraham el padre de la fe, y caminó. Y vemos que en Hebreos declara que Abraham tenía tal convicción de que él pensaba que si aún él sacrificaba a su hijo, Dios era capaz de levantarle de ese lugar. Entonces nos encontramos, amados, con estos ejemplos que nos pregonan un principio de manifestación clara, una consecución de causas y efectos, un principio del sí y el entonces. Si guardas mis mandamientos, si te aferras y vives bajo ellos, mi Padre te amará, yo te amaré, vendremos a ti, nos manifestaremos a ti, y entonces haremos morada en ti. Jesús decía lo siguiente en Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. En otras palabras, entenderá o reconocerá que la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Amado, lo que hace aquí Jesús es establecer el principio de cómo se debía adorar, al igual como lo hizo Abraham. Abraham oyó la instrucción de Dios y se movió. Y Jesús aquí reafirmaba esto que hacía Abraham, la forma en la que se debía adorar. Cuando hablamos de adorar, no hablamos de cantar, amados. Eso es alabanza. Pero tú puedes alabar bajo la plataforma de adoración, que es otra cosa. Los adoradores no son los que tienen una buena voz. Así que si tu sueño era ser adorador, tienes todavía esperanza de ser un adorador. Porque un adorador no necesita cantar. Un adorador lo que necesita es escuchar su palabra, aferrarse a ella, vivir por ella y hacer la voluntad del Padre. Eso es adoración pura, en su máxima expresión. Y Jesús declaraba: el que quiera hacer la voluntad de Dios, entonces conocerá si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay injusticia en él. Y escuche lo siguiente. Mire lo que dice Jesús y declara: este es el verdadero. El que no busca su gloria propia, es decir, su voluntad, su reputación, su propia recompensa, sino que busca la gloria, la doxa, sino que busca el peso de aquel que le envió, el Padre. Este es el verdadero y no hay injusticia en él. Si se recuerdan cómo Isaías declaraba que nosotros debíamos alimentar la gloria, porque si no perecería, Jesús lo habla de esta misma forma, pero aquí lo habla de un prisma quizás un poco distinto en el ejemplo de aquel que busca la gloria propia o la gloria del que le envió. Pero cuando tú buscas la gloria propia, entonces desestimas la gloria del que te envió, y entonces dejas de tener ese piso y esa sustancia sobre la cual Dios quiere establecerte. Entonces Jesús dice: este es el verdadero, y mantén ese concepto, aquel que busca la gloria del que le envió. Este es verdadero y no hay injusticia en él. Una de las expresiones máximas, amados, máximas de adoración, es la que Jesús hizo en Lucas 22, versículo 41, donde declara que él se apartó de los discípulos a cierta distancia y se puso de rodillas y oró. Y dijo lo siguiente: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no mi gloria, sino la tuya. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no sea mi gloria, sino tu gloria. La gloria que me has dado, te la devuelvo. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amados, esta es la expresión máxima. Esta es la expresión máxima
de adoración. Rendir la voluntad personal a la voluntad de Dios. Esto también es lo que hizo Job cuando se encontró de frente con aquello que lo había llevado a la posición de prueba tan violenta que sufrió. Job capítulo 42, versículo 1 en adelante declara lo siguiente. Mira, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Estaba haciendo una declaración, estaba confesándose delante de Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, porque de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero ahora mis ojos te ven. Lo que Job aquí declara y establece es que aunque Job era, si usted puede leer el versículo 29 de Job, aunque Job era un hombre respetable, con reputación de sabiduría que salía de su boca, dice la palabra que los ancianos tapaban su boca cuando él hablaba. Los jóvenes esperaban sus dichos como quien abre su boca mirando al cielo esperando la lluvia. Entonces, con todo ese currículum, con toda esa reputación, Job lo único que hacía era decir, yo hablaba cosas demasiado maravillosas, que aunque las sabía, no las entendía. De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Lo que Job experimentó a este punto fue una manifestación real y vívida de Dios en su vida. Él había sido perfecto y recto en todos sus caminos. Él había sido justo respecto a la ley. Y él hablaba las cosas correctamente. Pero él decía, pero me faltaba algo, ahora yo entiendo. Y lo que él pasó lo llevó al punto de entender mucho más profundamente quién era Dios. Dios se manifestó a su vida y entonces él cambió drásticamente el rumbo de su vida. Por cuanto él había sido espectador de la manifestación de Dios mismo. Él ahora no solamente había oído sabiduría, sino que ahora él la entendía y la había vivido experimentalmente a través de su prueba. El Salmo 24 declara lo siguiente, amados. Yo les decía que había una generación que Dios buscaba. Y el Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Esta es la generación de aquellos que buscan el rostro de Dios. Y esta es la generación que Dios galardonará con la manifestación de lo que es Él. Y les permitirá entrar en su monte santo, a su lugar de reposo, por cuanto han limpiado sus manos y han purificado su corazón. Son dos puntos importantes que implican limpieza de obras y limpieza de pensamientos porque se ha rendido la voluntad delante de Dios. Un corazón puro implica la rendición absoluta sin cuestionamientos delante de Dios. Y las manos limpias significa que tú no haces nada por tu cuenta, sino que haces lo que Dios te ordena hacer. Esa es la generación que busca a Dios. Y con esto termino, amados. Y es que Juan declara lo siguiente.
Y esta es Juan capítulo 4, versículo 23. Y esta es la importancia de entender que Dios ha establecido un propósito, que lo ha provisto para que nosotros caminemos en Él, seamos sustentados en Él, seamos glorificados en Él, portemos su gloria y un peso profundo de gloria para ser transformados a la imagen misma de Cristo, como lo declara Corintios, sustentadas bajo la provisión y dispensación de su palabra, para que en nosotros produzca el fruto que debe producir. La palabra de su boca, si sale, no vuelve vacía. Produce el fruto que tiene que producir en aquellos que han aprovechado el oír de la palabra. Han usado la fe, le han buscado, se han aferrado a ella, han caminado por ella y Dios les ha manifestado quién es. Amados, esto tú lo tienes que vivir. Yo te lo puedo contar, como lo podemos leer de Job, pero tú necesitas vivirlo. Yo no puedo arrastrar a mi familia a esto. Esto es íntimo y personal. Es íntimo y personal. Dice la palabra que Jehová ama la verdad en lo íntimo. En lo íntimo es donde se manifiesta. Es personal e individual. Yo no puedo salvar a mis hijos y a mi familia. A mi esposa tampoco. A mis hermanos, a mis padres. Mis padres no me pueden salvar a mí. Mis hermanos no me pueden salvar a mí. Lo que ellos pueden hacer es, y lo que yo puedo hacer con los de mi entorno es impulsarles, ser un ejemplo, ser una manifestación de Cristo para que ellos puedan ver reflejado a Cristo en mí, para que ellos puedan ver cómo acceder a esta gracia. Pero cada una de estas cosas es personal. Job lo confesaba y decía, yo hablaba algo que no entendía, pero ahora lo puedo ver. Y ahora yo estoy viendo cómo es realmente Dios. Aunque decía cosas maravillosas, pero no las comprendía del todo. Y Juan declara lo siguiente, dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos, recuerda a quién que es verdadero, lo que declaraba Juan capítulo 7, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amados, Dios está buscando complacerse sobre aquellos adoradores que le adoran en espíritu, bajo el precepto y la perspectiva de lo eterno de Dios. Tú lees Romanos 8, lees la vida del espíritu. Aquellos que se conducen bajo el espíritu y no bajo la carne. Y Dios busca adoradores, busca esta generación. Busca aquellos que inquieren en la palabra, que se aferran a ella, que viven bajo el precepto y bajo la perspectiva de la palabra. Porque estos son reales adoradores en espíritu, porque han dejado su carne y en verdad porque han sustentado su vida bajo el principio que dicta la palabra. Estos adoradores busca el Padre porque busca manifestarse sobre aquellos que buscan su rostro. Lo que busca es galardonar a aquellos que buscan temerosamente, pero íntegra y sinceramente el rostro de Dios. Dios es galardonador de los que le buscan. Y Él está pendiente de aquellos, de aquella generación que le busca bajo esta perspectiva de el Espíritu y verdad. Acompáñenme a orar. Padre, en esta hora, declaro, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, tu palabra impartida, la dispensación de gracia, Señor, sobre ellos, para que pueda generar el fruto por el cual tú la has enviado. Padre, en esta hora yo oro para que sus vidas sean ministradas, Señor, en el momento en que ellos la escuchen, en horario diferido o en directo este día.
exhortamos, Señor, su vida conforme a tu palabra. Y lo único, Señor, que declaro es que sus vidas y sus espíritus están receptivos a tu semilla para que produzca, Señor, un modelaje, Señor, para que marque un patrón, un delineamiento de Cristo, Señor, en sus vidas. Permítenos, Señor, despertar en nosotros un hambre genuina, viva, Señor, por tu palabra, Señor, por saber quién tú eres y conocer más al Dios al cual servimos. Padre, no nos queda más que entregarnos a esta palabra de gracia para que produzca, Señor, el resultado, para que Cristo sea modelado en nosotros. Yo en esta hora también, Señor, declaro bendición, Señor, sobre aquellos que han traído sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias, bajo los preceptos, Señor, de tu misma palabra, que conforme a ella, Señor, tú, Señor, operes, Señor, bajo tu justicia. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Yo bendigo a mis hermanos para que tengan un término de semana, Señor, victorioso, un día de descanso, y que puedan empezar, Señor, una semana victoriosa y gloriosa en ti. Señor, entendiendo que es en tu palabra que debemos posicionarnos y aferrarnos de manera tal que sea la que conduzca nuestros pasos y modele a Cristo como una manifestación viva en nosotros. Gracias, Padre, por darnos, Señor, el privilegio de ser llamados tus hijos y ser modelados a esta estatura de plenitud. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Amados, Dios les bendiga y que la gracia de Dios esté con ustedes.